Buena gente, ¿cómo están? Yo soy Fabio Galloso, esto es Animate, episodio 4. Para este episodio voy a estar trabajando lo que es la creación de mundos de nuestra película. Y lo voy a dividir en dos partes. Por un lado tenemos el mundo ordinario de Bona versus el mundo fantástico del Reino de Anima. En esta primera parte voy a mostrarles cómo armé el cuarto de Bona y más que nada pensado como si fuera una especie de set de filmación donde la mayoría de los objetos son bastante inanimados, lo que me permite tener el control total de todo lo que sucede dentro. Esta escena en particular sería el inicio del tráiler y es la llegada de Ibérico al dormitorio de Bona, que obviamente es el corazón del mundo ordinario, y este lugar lo que grita es básicamente que necesita un cambio de vida urgente. Es un espacio viejo lleno de muebles que parecen sacados del Overlook de la peli de Resplandor y más deprimente que mi cuenta bancaria después de haber pagado todos los gastos del mes. Este espacio en sí tenía que reflejar la situación actual del personaje, que vendría a ser una familia ensamblada donde las piezas no terminan de encajar, un ambiente opresivo y la urgencia obviamente de Bona de escapar de este lugar. Y esto a su vez lo voy a contrastar con lo que viene en el próximo episodio, que va a ser el Reino de Anima, que a diferencia de este espacio es un lugar a cielo abierto, lleno de naturaleza con mucho movimiento, con agua, con fuego, con aire, con partículas, una debacle total. Pero no les quiero vender humo porque todavía lo estoy armando y por ahora parece más bien un pantano y no tanto como un reino mágico. Así que vamos con esta primera parte, que es el dormitorio de Bona. Pero antes dale like, suscríbete, activa la campanita, compartirlo con todo el mundo. Como les había comentado anteriormente, yo había empezado este proyecto en Unreal Engine y había hecho un curso bastante largo que te enseñaba un montón de cosas, pero muy apuntado a lo que era la creación de videojuegos. Entonces el problema que yo tenía es que quería trasladarlo todo a mi terreno, que es un espacio mucho más audiovisual y cinematográfico, para poder generar el tráiler. Este es el export que yo había hecho hace un año y la verdad que estaba recontra contento a pesar de todas mis limitaciones, no solo por mi conocimiento, que obviamente era bastante básico, sino que llegué al punto que tenía que empezar a depender de comprar assets para poder seguir mejorando la escena. Una cosa importante a remarcar para que entiendan por qué me pasé de Unreal a Blender, y es que Unreal termina siendo un programa un poco de composición, y si bien Blender tiene también esta parte de composición, tiene una parte de modelado que te permite hacer vos mismo los objetos y no tengas que caer en la de comprar assets para poder seguir mejorando las cosas. Y también tiene un motor bastante potente, lo que te permite tener un control creativo sobre todo el proyecto. Por estas razones decidí migrar todo a Blender básicamente y reproducir lo que ya tenía hecho, pero en este programa. ¿Qué cosas quería mejorar? Las puertas, por ejemplo, eran un caos, unas tenían marco, otras no tenían marco, tenía unas luces puestas que parecían de un museo contemporáneo, y también mis habilidades de construcción eran bastante cuestionables. No tenía idea de las proporciones y el cuarto que generé parece un monoambiente de esto de que cuando te mudás y pones el colchón. Acá me pasó lo mismo, el tema es que está lleno de objetos y así todo parece inmenso, cuando en verdad el objetivo de esto es que parezca opresivo. También tenía otro problema con las paredes, y es que me entraban luces por todos lados porque los vértices no terminaban de encajar bien. Como verán, en el centro de la escena tengo una ventana medieval que no tiene nada que ver con nada, y el mayor problema es que yo necesitaba que esta ventana estuviera cerrada, más que nada para poder generar este golpe, esta fuerza mágica que viene a buscar a Bona sacudiendo su mundo. Así que por estas razones me puse a hacer de nuevo toda esta escena. Obviamente no me voy a detener específicamente a nombrar cada objeto que generé esta vez, porque si no sería una repetición del capítulo anterior. Más bien centrarme en tener el espacio de base ya conformado para poder pasar a la siguiente fase, que era hacer las pruebas de iluminación, de materialidad y de movimientos de cámara. Y como verán, apliqué algo muy interesante que tiene Blender, es que te permite ver diferentes modos de visualización de la escena que tenés compuesta. El primer modo te permite ver los bordes y las estructuras básicas, ideal para ver las proporciones de los objetos sin tantas distracciones. Termina más bien siendo como una especie del esqueleto del modelo. El segundo modo te permite ver obviamente lo que tenés con una cierta sombra, más que nada para entender el volumen de los objetos en el espacio sin tantas luces complejas. Ya el tercer modo te muestra de cierta manera los materiales y también colores básicos con una iluminación un poco más simple. Esto te permite previsualizar lo que van a ser un poco las texturas sin pasar al render final, que es un poco la parte más picante de todo. Y ya obviamente el cuarto modo te muestra el render final con sombras, luces y los efectos completos de todo, y es la forma más aproximada de cómo te va a quedar la imagen final. Así que les dejo acá lo que vendría a ser el export final del dormitorio de Bona, de esta primera parte que estuvimos trabajando. Y sí,
Obviamente con la ventana abriéndose como yo necesitaba. Espero que les guste, coméntenme igual abajo qué es lo que mejorarían. También les dejo los tutoriales de algunos objetos que usé que están bastante buenos. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos estamos viendo en la segunda parte de esta creación de mundos. Yo soy Fabio Galloso y esto es Animate.